Muy bien, queridos y amados hermanos, tengan todos ustedes un muy feliz sábado. Espero que hayan tenido una buena semana. Espero que bueno, estén también disfrutando de este hermoso día. En este momento vamos ya va, a ver, vamos a comenzar con una oración para que todo esto sea dirigido por Dios, ¿ok? Así que vamos a inclinar el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso nombre, Señor. En esta hora estamos delante de tu presencia, implorándote que tú puedas derramar tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para así poder comprender lo que vamos a estudiar, para que también podamos internalizarlo en nuestros corazones y ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos a sacar todas las lecciones que tú quieres que entendamos el día de hoy. Todo esto nosotros te lo agradecemos y te lo pedimos, no confiando en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Muy bien. Entonces ahora les comparto pantalla y bueno, creo que ya estoy compartiendo. Y estamos por aquí. A ver. Esperen, que es primera vez que utilizo esto. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Nunca transmito con el celular y soy como medio inútil con el iPhone. Todavía estoy acostumbrándome. Ya, ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces seguimos estudiando la parte de la tentación de Jesús, pero esta vez ya estudiando el capítulo que se llama La Victoria, que de hecho creo que cuando hice la presentación no le cambié el nombre al capítulo del deseo de todas las gentes, pero ustedes, eh, ustedes lo entienden. Bueno, aquí en este pasaje de esta cita, ya la llevamos leyendo varias veces, pero nunca deja de ser importante y prevalente y entender de que todo lo que se vivió en el tiempo de Jesús es un ejemplo para lo que se viviría en el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy para con el pueblo de Dios. Y nos dice así: queremos entender el tiempo en el cual vivimos. No lo entendemos ni a medias. No lo hemos internalizado ni a medias. Mi corazón tiembla en mí cuando pienso en la batalla que tenemos que enfrentar y cuán pobremente estamos preparados para enfrentarla. Las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la primera venida de Cristo ha sido presentada delante de mí una y otra vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Como el enemigo se apoderó de cada ocasión para tomar el control de las mentes de los judíos, y hoy él trata de enceguecer las mentes de los siervos de Dios para que no sean capaces de discernir la preciosa verdad. Bueno, la obra que viene realizando Satanás desde hace años es realmente impresionante cómo él viene preparando a través de las mismas enseñanzas que se van dando en diferentes lugares, llámese iglesia, llámese universidades de teología, para confundir las mentes de todas aquellas personas que en algún momento llegasen a recibir el mensaje final, el mensaje del cuarto ángel. Y es algo que ya se viene viendo desde hace años, que Satanás viene haciendo esa labor. Y es por eso que es necesario que nosotros
podamos comprender de que esto ya estaba predicho que iba a suceder. Bueno, lo que vamos a leer ya lo leímos un poco la semana pasada en el texto bíblico, Mateo 4, desde el versículo 5 al 11, la parte de la tentación de Jesús, la segunda y tercera tentación. Marcos 1 también, 12 y 13, y Lucas 4, del 5 al 13. Sí, se los menciono porque ya los leímos la semana pasada y es para que entiendan en qué parte de la Biblia está lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, aquí, como les dije, no le había cambiado el título al capítulo. Este capítulo sí es el capítulo 13, pero se llama La Victoria. Y nos dice así. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Bueno, aquí nosotros vemos algo muy interesante que ya lo habíamos comentado la semana pasada. Y es que Satanás, al darse cuenta de que ya cuando lo tentó con la comida, diciéndole, convierte estas piedras en pan, y Jesús le responde, escrito está, ¿verdad? Jesús le respondió con un escrito está. En ese momento, Satanás cambia su discurso y él también empieza a utilizar las escrituras para poder tentarlo, para poder introducir esa tentación. Entonces, vamos a seguir y a continuar leyendo. Satanás supone ahora que ha hecho frente a Jesús en su propio terreno. El astuto enemigo le presenta palabras procedentes de la boca de Dios. Se da todavía por un ángel de luz y evidencia conocer las escrituras y comprender su significado. Como Jesús empleó antes la palabra de Dios para sostener su fe, el tentador la usa ahora para apoyar su engaño. Pretende haber estado tan solo probando la fidelidad de Jesús y elogia su firmeza. Como el Salvador había manifestado confianza en Dios, Satanás le insta a dar otra prueba de su fe. Pero otra vez la tentación va precedida de la insinuación de desconfianza. Si eres hijo de Dios. Cristo se sintió tentado a contestar al sí, pero se abstuvo de la menor aceptación de la duda. No podía hacer peligrar su vida a fin de dar pruebas a Satanás. Aquí, bueno, aquí es muy interesante esto porque dice que podría hacer peligrar su vida. Miren, yo no sé, y lo reflexiono ahora en este momento, yo no sé qué tan, qué tan en juego estaba la vida de Jesús, porque imagínense ya, si Jesús hubiera pecado, ¿ustedes creen que podría haber sido recibido en el cielo? Es una pregunta muy interesante porque imagínense Jesús en el momento de que él estaba en el cielo era sin pecado, cuando nació era sin pecado, o sea, todo el tiempo fue sin pecado. Pero él podría haber sido recibido en el cielo si hubiese pecado o se habría perdido eternamente, porque él no tenía ningún salvador. Yo, por ejemplo, o nosotros, podemos pecar, podemos equivocarnos y Jesús nos perdona, ¿verdad? Dios nos perdona gracias a los méritos de Jesús. Pero Jesús no tenía ningún salvador en caso de haberse equivocado. O sea, él no podía cometer ningún error, porque estaba en juego la salvación de la humanidad y me imagino que la de él también, o sea, su vida también estaba en peligro. Él podría haber perecido. No sé si en algún momento
Ellen White habló acerca de eso, pero es algo que me viene ahora a la mente. Bueno, eh, sigamos. El tentador el tentador pensaba aprovechar de la humanidad de Cristo e incitarle a la presunción. Pero aunque Satanás puede instar, no puede obligar a pecar. Dijo pues a Jesús: échate abajo, sabiendo que no podía arrojarle, porque Dios se interpondría para librarle. Ni podía Satanás obligar a Jesús a arrojarse, a menos que Cristo cediese a la tentación, no podía ser vencido. Ni aun todo el poder de la tierra o del infierno podía obligarle a apartarse en un ápice de la voluntad del Padre. Bueno, aquí nosotros vemos uno de los principios. Satanás puede tentarnos, pero no nos puede obligar a pecar. Bueno, aquí lo dice en el siguiente párrafo. El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente, a menos que la entreguemos a su dirección. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo, antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Pero todo deseo pecaminoso que acariciamos le da un punto de apoyo. Todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina es una puerta abierta por la cual Él puede entrar para tentarnos y destruirnos. Y todo fracaso o derrota de nuestra parte le da ocasión de vituperar a Cristo. Bueno, esto es una gran realidad. Jesús estaba en una situación bastante complicada en ese momento, ¿verdad? Estaba viviendo un momento crucial en su vida, nunca mejor dicho. Pero aún así Satanás no podía tentarlo, o sea, no podía obligarlo a pecar. Y a nosotros tampoco puede obligarnos a pecar. Nosotros podemos y tomamos la decisión de hacerlo. Pero ¿cómo llegamos nosotros a ese momento? Cuando tenemos deseos pecaminosos y que les damos cabida en nuestra mente. Porque todos podemos llegar a tener alguna tentación o alguna prueba, pero cuando nosotros le empezamos a dar cabida y empezamos a observarlo con mayor detenimiento, por favor, si, a ver, no sé quién está con el micrófono encendido y me interrumpe todo el tiempo. Eh, y ahora compartir pantalla. Bueno, algo muy interesante como les estaba hablando es que nosotros también tenemos, gracias a Dios y gracias a Cristo, el poder para poder vencer esa tentación, ¿verdad? Pero nosotros también debemos tener ese cuidado de no dejar abierta una puerta por la cual pueda entrar Satanás. Por ejemplo, no sé, si a mí me tienta, no sé, el poder comer mucho pan, por dar un ejemplo, yo no voy a comprar tanto pan o no voy a ir a pasearme por fuera de una panadería, ¿verdad? Sabiendo que esa es mi tentación. Debemos también nosotros actuar y tomar decisiones conforme a nuestras oraciones. Si yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a vencer una tentación, yo también debo tomar decisiones que vayan conforme a esa oración. Cuando Satanás citó la promesa, a sus ángeles mandará por ti, omitió las palabras que te guarden en todos tus caminos. Y aquí, bueno, es algo que vemos mucho, ¿no? La manipulación de los textos bíblicos de parte de Satanás, sobre todo en las personas no consagradas, es algo que se ve mucho. Cuando, cuando empiezan a tomar textos bíblicos, ya, cuando empiezan a agarrar textos bíblicos para... Okay.
Cuando empiezan a tomar textos bíblicos para poder eh, justificar lo que ellos creen que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces aquí Satanás también omite palabras, toma lo que le conviene, pero lo que no le conviene lo desecha o no lo dice. Y Satanás omitió las palabras que te guarden en todos tus caminos, es decir, en todos los caminos que Dios haya elegido. Jesús se negó a salir de la senda de la obediencia. Aunque manifestaba perfecta confianza en su Padre, no quería colocarse, sin que le fuera ordenado, en una posición que justificase la intervención de su Padre para salvarle de la muerte. Bueno, aquí vemos, ¿no? Esa posición en la cual se encontraba. Si en el momento en el que Jesús estuviera como a punto de pecar, el Padre hubiese intervenido inmediatamente para que Jesús no muriese, porque la paga del pecado es la muerte. Qué interesante, ¿no? Entonces Jesús no quería poner al Padre en esa situación, no quería obligar a la providencia a acudir en su auxilio y dejar de dar al hombre un ejemplo de confianza y sumisión. Y es muy interesante y es increíble la misión que tenía Cristo. O sea, él tenía la misión entre ceja y ceja y no quería ni apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, una fortaleza mental que puede ser nuestra también. Ojo con eso. Jesús declaró a Satanás, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Estas palabras fueron dirigidas por Moisés a los hijos de Israel cuando tenían sed en el desierto, y exigieron a Moisés les diese agua exclamando, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dios había obrado maravillosamente en favor suyo. Sin embargo, al verse en dificultades, dudaron de él y exigieron, y exigieron pruebas de que estaba con ellos. En su incredulidad trataron de probarle. Satanás instaba a Cristo a hacer lo mismo. Dios había testificado ya de que Jesús era su hijo, y ahora pedir pruebas de que era el hijo de Dios era dudar de la palabra de Dios, era tentarle. Y se podía hacer lo mismo al pedir lo que Dios no había prometido. Era manifestar desconfianza, en realidad tentarle. Debemos presentar nuestras peticiones a Dios para probar si, perdón, no debemos presentar nuestras peticiones a Dios para probar si cumplirá su palabra, sino porque Él la cumplirá. No para probar que nos ama, sino porque Él nos ama. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester o es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, aquí vemos también una importante lección. En la oración personal de nosotros y en nuestra relación con Dios, cuando nosotros pedimos algo a Dios o buscamos a Dios, necesitamos creer que Dios está allí y que Él nos va a dar y nos va a dar esa promesa, ¿no? Y va a cumplir su promesa. Por la, pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción, que son dos cosas muy diferentes. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás, para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. ¿Qué nosotros podemos ver hoy en día? Que se habla mucho
del evangelio del amor, ¿no? O sea, está bien, Dios nos ama, nos perdona, y eso es algo muy real y es muy cierto. Dios está allí, nos espera como el padre esperaba al hijo pródigo y sale corriendo a su encuentro y se encuentra con él y le pone un anillo en su mano, calzado en sus pies, las vestiduras de justicia, ¿verdad? Que todo eso representa la justificación por la fe. Pero eso no es justificación para que nosotros estemos constantemente pecando y apartándonos del camino de Dios. Por ejemplo, sí, poniendo como ejemplo un versículo bíblico muy famoso, muy conocido, Josué 1:9, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Claro, todos se agarran de este versículo, ay, sí, Jehová está conmigo todo el tiempo, y si yo me esfuerzo, Dios va a estar conmigo, y va a estar contigo, y va a estar con todos, ok. Pero ¿qué pasa cuando nosotros leemos el versículo anterior a ese? ¿Qué nos dice? O el versículo desde el 7 en adelante dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí vemos una condición clara, la ley de Dios, y no cualquier ley, la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esa ley que también Dios le dio a Moisés en tablas de piedras escritas por el propio dedo de Dios. Y esa era la condición. Y allí es cuando le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué se tenía que esforzar? En lo anteriormente mencionado, de cuidar de hacer conforme a la ley, de no apartarse de ella, ni a la izquierda ni a la derecha, meditar en ella para guardarla en su corazón. Entonces, aquí podemos poner ejemplo tras ejemplo de cómo se ve en las diferentes ya denominaciones religiosas o líderes religiosos o pastores que muy poco hacen hincapié en la condición de que Dios pone para cumplir su promesa. Bueno, sigamos. Muchas veces cuando Satanás no logra excitar la desconfianza, nos induce a la presunción. Si puede hacernos entrar innecesariamente en el camino de la tentación, sabe que la victoria es suya. Dios guardará a todos los que anden en la senda de la obediencia, pero el apartarse de ella es aventurarse en terreno de Satanás. Allí lo seguro es que caeremos. El Salvador nos ha ordenado, velad y orad para que no entréis en tentación. La meditación y la oración nos impedirían precipitarnos sin orden alguna al peligro, y así nos ahorraríamos muchas derrotas. ¿Cómo podemos mantenernos libres de la derrota? Con la meditación y la oración. Cuando habla de la meditación es meditar en la palabra de Dios, meditar en la creación de Dios, en su obra redentora. Y aquí es algo que es fundamental y es por eso que, por ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día y no es el único. Eh, tenemos también de Edras, Nehemías, también se hablaba de que eran hombres de oración. O sea, todos aquellos que Dios escogió para una obra importante eran hombres que tenían una comunión muy cercana con Dios. Yo he recordado mucho en estos días el ejemplo de José. José estuvo en medio de Egipto donde había una corrupción tremenda, había, o sea, todo el tiempo tentaciones, pero cuando llega la tentación a él, que viene la esposa de Potifar y lo quiere tentar, su pensamiento inmediatamente fue, ¿cómo puedo hacerle esto a Dios? ¿Cómo puedo yo pecar contra Dios de esta manera?
siendo que Él me ha dado todo lo que tengo, siendo que Él, o sea, está siempre protegiéndome, cuidándome, y cómo yo puedo ir y escupirle en la cara de esta manera. Y el pensamiento que tenía José no era algo que se le ocurrió en ese momento, era un pensamiento que él había cultivado mediante una constante oración, mediante una constante comunión con Dios. Y de la misma manera nosotros podemos ponernos en pie ante la tentación, al igual como Jesús lo hizo, al tener esa meditación y oración, velar y orar, velar y orar. Es la única forma. Orar por lo menos 3 veces al día es algo que cambia la vida de cualquier persona que tiene algún problema con alguna tentación o alguna prueba. Y se los recomiendo totalmente. Bueno, otra cosa de la presunción es como, por ejemplo, si yo sé que salir de noche es peligroso, no sé, en tal barrio o este otro lugar, y yo igual voy diciendo, no, es que Dios me va a cuidar igual. No, si yo creo en Dios y Dios me protege. Pero claro, nosotros también tenemos que ser inteligentes y usar la sabiduría que Dios nos ha dado y no irnos a meter a la boca del lobo, sabiendo que nos puede pasar algo. Eso es algo que también nosotros debemos aplicar. Dios nos dio sabiduría, nos dio inteligencia y debemos aplicarla. No debemos ser así tan presuntuosos. Bueno, sin embargo, no deberíamos desanimarnos cuando nos asalta la tentación. Muchas veces al encontrarnos en situación penosa, dudamos de que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando, pero fue la dirección del Espíritu la que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un fin que lograr para nuestro bien. Cuando Dios, perdón, cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un fin que lograr para nuestro bien. Dios no, perdón, Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios yendo a la tentación sin recibir la orden, ni se entregó a la desesperación cuando la tentación le sobrevino, ni debemos hacerlo nosotros. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Él dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Bueno, cuando nosotros estamos frente a alguna prueba, alguna tentación, hay una cita de Ellen White que dice que ese momento de prueba es una invitación a orar. Y yo siempre lo he visto, bueno, no siempre, últimamente ya, o sea, algunos meses atrás, eh, comencé a escuchar nuevamente una serie que está ahí en el canal de nuestro hermano Víctor, que se llama Taller de Oración, que lo dio Ángel, y él como que lee el libro de la oración, ¿no? Y en una parte de las citas de Ellen White sobre la oración, nos habla de esa oración 3 veces al día. Y, y es algo que uno a veces como que se le olvida, una hora en la mañana, o cuando va a bendecir los alimentos, o la noche antes de dormir, pero esa oración intermedia es una oración que muchas veces, por lo menos a mí, se me pasaba por alto. Y me empecé a dar cuenta de que esos eran los momentos en los cuales más yo me veía tentado a apartarme de Dios, como a meterme muy como absorto en las cosas del mundo. Era como ese momento como entre las 12 y las 2 de la tarde. Es muy interesante. Y allí es cuando nosotros, si le aplicamos con oración, bueno, yo empecé a verlo esos momentos como un recordatorio, como una alarma mental. Ah, no oré.
listo, voy a orar. Y lo mismo en la mañana también. Ah, no oré ahora. Ah, ya, listo, voy a orar. Cada vez que Satanás nos presenta la tentación, es justamente una oportunidad también para poder acercarnos a Dios. Y tenemos el poder de tomar la decisión, si aceptar la tentación y pecar, o aceptar la invitación y orar. Jesús salió victorioso de la segunda tentación, y luego Satanás se le manifestó en su verdadero carácter, pero no se le apareció como un odioso monstruo, de pezuñas hendidas y alas de murciélago. Era un poderoso ángel, aunque caído, se declaró jefe de la rebelión y Dios de este mundo. Bueno, ahí ya mostró su verdadera cara, ¿no? Colocando a Jesús sobre una alta montaña, hizo desfilar delante de él en vista panorámica todos los reinos del mundo en toda su gloria. La luz del sol hería ciudades llenas de templos, palacios de mármol, campos feraces y viñedos cargados de frutos. Los rastros del mal estaban ocultos. Los ojos de Jesús, hasta poco tiempo antes afectados por una visión de lobreguez y desolación, contemplaban ahora una escena de insuperable belleza y prosperidad. Entonces se oyó la voz del tentador. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. La misión de Cristo podía cumplirse únicamente por medio de padecimientos. Le esperaba una vida de tristeza, penurias y conflicto, y una muerte ignominiosa. Debía llevar los pecados del mundo entero. Debía soportar la separación del amor de su Padre. El tentador le ofrecía la entrega del poder que había usurpado. Cristo podía librarse del espantoso porvenir reconociendo la supremacía de Satanás, pero hacerlo hubiera sido renunciar a la victoria del gran conflicto, tratando de enlazarse por encima del Hijo de Dios. Era como, era como Satanás había pecado en el cielo. Si prevaleciese ahora, significaría el triunfo de la rebelión. Imagínense todo lo que estaba en juego. Y Cristo estaba en una forma humana y no podía aplicar su divinidad. Por lo tanto, él también estaba sujeto a debilidades físicas, a debilidades mentales, al igual que nosotros, solo que él no pecó. Cuando Satanás declaró a Cristo, el reino y la gloria del mundo me son entregados, y a quien quiero los doy, dijo, dijo algo que era verdad solamente en parte, y lo dijo con fines de engaño. El dominio que ejercía Satanás era el que le había arrebatado a Adán, pero Adán era vicerregente del Creador. El suyo no era un dominio independiente. La tierra es de Dios, y él ha confiado todas las cosas a su Hijo. Adán había de reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo continuó siendo aún el rey legítimo. Por esto, el Señor había dicho al rey Nabucodonosor, el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. Bueno, esto está en el libro de Daniel. Satanás puede ejercer su usurpada autoridad únicamente en la medida en que Dios lo permite. Cuando el tentador ofreció a Cristo el reino y la gloria del mundo, se propuso que Cristo renunciase al verdadero reino del mundo y ejerciese el dominio sujeto a Satanás. Tal era la clase de dominio en que se cifraban las esperanzas de los judíos. Deseaban el reino de este mundo. Si Cristo hubiese consentido en ofrecerles semejante reino, le habrían recibido gustosamente. Pero la maldición del pecado, con toda su desgracia, pesaba sobre él. Cristo declaró al tentador, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El que se había revelado en el cielo ofreció a Cristo los reinos de este mundo para comprar su homenaje a los principios del mal. Pero Cristo no quiso venderse. Había venido para establecer un reino de justicia y no quería abandonar sus propósitos.
Satanás se acerca a los hombres con la misma tentación y tiene más éxito con ellos. Les ofrece el reino de este mundo a condición de que reconozcan su supremacía. Demanda que sacrifiquen su integridad, desprecien la conciencia, satisfagan su egoísmo. Cristo los invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia, pero Satanás anda a su lado y les dice, cualquiera sea la verdad acerca de la vida eterna, para tener éxito en este mundo, debéis servirme. Tengo vuestro bienestar en mis manos. Puedo daros riquezas, placeres, honores y felicidad. Oíd mi consejo. No os dejéis arrastrar por nociones caprichosas de honradez y abnegación. Yo os prepararé el camino, yo os preparé el camino. Y así multitudes son engañadas y consienten en vivir para servirse a sí mismas, y Satanás queda satisfecho. Al par que las seduce con la esperanza del dominio mundanal, conquista el dominio del alma, pero él ofrece lo que no puede otorgar, lo que pronto se le quitará. En pago, las despoja de su derecho a la herencia de los hijos de Dios. Bueno, aquí nosotros podemos ver también a nivel mundial, tanto a nivel personal, individual de cada uno de nosotros, aplicar esto, también a nivel mundial, ¿no? Sabemos que hay una serie de sociedades secretas que dominan el mundo, ¿verdad? Desde las tinieblas, entre comillas, y están ahí, ¿verdad? Masonería, los Illuminatis, tenemos también el Vaticano, tenemos al Papa ahí como el vicerregente de Satanás, a quien se le ha entregado el dominio del mundo, y que pronto todo eso se va a consumar. Y claro, a todos ellos justamente se les ofrece ese reino, y todos ellos en cierta manera han elegido aceptar este poder engañoso. Y pronto, cuando se dicte la ley dominical y estemos en una situación de conflicto en la cual vamos a ser despojados de nuestras posesiones materiales, de nuestras, eh, claro, de poder comprar, vender, de nuestras riquezas, de todo ello, ahí en ese momento es cuando para muchos de nosotros la decisión que para, no sé, a lo mejor ahora nosotros decimos sí, o sea, no, yo le digo que no y no acepto la marca de la bestia y listo. Pero claro, eso ya sería como presunción en cierta forma porque nosotros, si no nos mantenemos en una comunión diaria hoy, ahora, con Cristo, y no buscamos diariamente a Cristo hoy, cuando llegue ese momento, no vamos a tener la fortaleza espiritual para rechazar la tentación de aceptar esa marca, aceptar ese sistema de gobierno y alinearnos de parte de Satanás. Por eso que es tan importante para nosotros hoy en día comprender que todo lo que vivió Jesús aquí en el desierto de la tentación es lo mismo que nosotros vamos a vivir, que vivimos día a día, pero que sobre todo vamos a vivir en no muchos años más. Y debemos hoy en día prepararnos cada día. Por eso que es importante saber que Cristo viene el 2031, que el 2028 viene la ley dominical. Porque si nosotros no estamos enterados de estas cosas o no las aceptamos y no las creemos y no las internalizamos y nos ponemos a pensar como la mayoría de los insensatos que uno le dice Cristo viene el 2031 y dice, ah, bueno, entonces me empiezo a preparar en el 2030. ¿Sí? La típica respuesta ridícula, ¿no? De una persona insensata, sabiendo de que Dios nos da el aviso para que nos preparemos desde hoy, porque no sé si hay alguno aquí que confíe en su propia sabiduría, por lo menos yo no confío ni en mi sombra. Con eso les digo todo, porque yo sé que soy un humano caído y que necesito de Cristo para poder llegar a eso. Y para poder llegar a tener esa fortaleza de Cristo que demostró ahí en ese momento, necesitamos una preparación, pero inmediata y diaria, permanente, todo el tiempo. Seguir el consejo, velar y orar, porque si no, vamos a caer en esta tentación. Se nos va a ofrecer
que no nos va a faltar la comida ni a nosotros ni a nuestros hijos, y todo va a parecer tan bonito, pero va a durar tan poco y después nos vamos a lamentar. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Satanás había puesto en duda que Jesús fuese el Hijo de Dios. En su sumaria despedida tuvo una prueba que no podía contradecir. La divinidad fulguró a través de la humanidad doliente. Satanás no tuvo poder para resistir la orden. Retorciéndose de humillación e ira, se vio obligado a retirarse de la presencia del Redentor del mundo. La victoria de Cristo fue tan completa como lo había sido el fracaso de Adán. Y aquí se ve muy patente el poder de Cristo para apartar a Satanás. Y ahí en esas palabras, apártate, aléjate de mí, Satanás, es muy interesante cómo Satanás ya no tenía poder para poder resistir esa orden. O sea, él, si, aunque hubiese querido, no podría haberse quedado ahí. Se dio cuenta de que la orden venía directamente de Dios. Qué interesante, ¿no? Así podemos nosotros resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en él. Y mediante el apóstol nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y él se allegará a vosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad. Y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo y será levantado. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Y es por eso que no debemos pensar de que, ay, no, es que yo soy tan débil, es que yo soy tan, o sea, podemos serlo, podemos ser débiles, podemos vernos pequeños, pero cuando confiamos en Cristo y ponemos nuestra fe en Él y nos sometemos a Dios, y si Dios nos dice, mira, esto es lo que hay que hacer, esto y esto y esto, y yo digo, ok, sí, hago esto, esto y esto, y me someto y decido, tomo la decisión de seguir por ese camino que Dios me está marcando, porque si Dios me está marcando un camino, es porque Él quiere mi bien. Dios nunca me va a marcar un camino porque Él quiere que a mí me vaya mal. O sea, vemos a lo largo de, y solamente al ver a Jesús y a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero viendo solo a Jesús y cómo Dios lo entregó a la muerte por nosotros, y ahí vemos reflejado el amor de Dios, que es increíble, porque el mismo Dios se entregó a sí mismo también. Es algo muy potente, y si nosotros vemos la mayor expresión de amor que es la cruz, la mayor expresión de amor de Dios hacia el hombre, hacia la humanidad caída, y después vemos la Biblia que Él me está dando una serie de consejos y una serie de caminos o secuencias y pasos que yo debo ir siguiendo. Y me dice, toda la palabra es verdad. Y me dice, mi palabra permanece para siempre. Y me dice, no tendrás dioses ajenos. Y me dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Me está diciendo eso porque Él quiere a mí habilitarme para la salvación, para ser idóneo para el reino de los cielos. Él no me está diciendo esas cosas porque le gusta molestarme y hacerme la vida imposible. Y si Él me está diciendo de que también si yo me someto a Dios y me humillo, Él mismo me va a dar el poder de Cristo. O sea que yo ni siquiera voy a tener que hacerlo con mi propia fuerza, no voy a tener que guardar el sábado con mi propia fuerza, no voy a tener que yo mantenerme limpio por mi propia fortaleza, sino que solamente lo único que tengo que hacer es someterme a Dios, humillarme, y Él me va a entregar ese poder para sobreponerme a cualquier cosa. Entonces ya tenemos todo, o sea, lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión e ir a Dios. Después de que el enemigo hubo huido, Jesús cayó exhausto al cielo, con la palidez de la muerte en el rostro. Wow. Los ángeles del cielo habían contemplado el conflicto, mirando a su amado general.
mientras pasaba por indecibles sufrimientos para preparar una vía de escape para nosotros. Había soportado la prueba, una prueba mayor que cualquiera que podamos ser llamados a, a de soportar. Los ángeles sirvieron entonces al Hijo de Dios. Mientras estaba postrado como moribundo, fue fortalecido con alimentos y consolado por un mensaje del amor de su Padre, así como por la seguridad de que todo el cielo había triunfado en su victoria. Reanimándose su gran corazón, se hinchió de simpatía por el hombre y salió para completar la obra que había empezado, para no descansar hasta que el enemigo estuviese vencido y redimida nuestra especie caída. Qué increíble determinación, qué gran liderazgo el de Cristo, ¿no? O sea, yo me imagino a los ángeles, el Padre en el cielo, mirando toda esa escena, los ángeles ahí como viéndolo cómo estaba sufriendo, cómo estaba siendo tentado, queriendo ir a socorrerlo, y, y Jesús soportando toda esa prueba y triunfando frente a Satanás, y todo el cielo festejando, o sea, emocionados, me emociono de solo pensarlo. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo esto por nosotros, que no solo se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Wow. Bueno, aquí está la respuesta a la pregunta que yo hacía al principio. Corrió el riesgo de perderse eternamente. Entonces, arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Amén. Amén. Qué increíble sacrificio, qué increíble liderazgo, qué increíble poder el de Cristo. Y qué increíble ese momento cuando estemos allí y estén todos los ángeles y esté Dios y esté el Padre, ¿no? Y Cristo en medio de nosotros y estemos todos allí arrojando nuestras coronas a sus pies. Momento impresionante que no somos capaces de discernir en este momento. A lo mejor podemos ver una pequeña vislumbre de todo esto, pero verdaderamente el sacrificio de Cristo fue algo impresionante. No solamente abarca la cruz, no solamente abarca lo que él vivió en sus momentos, en sus últimos momentos, sino que lo abarca todo desde antes de la creación del mundo, desde el momento en el que Cristo ya decidió entregarse por la humanidad y entregarse por cada uno de nosotros, aún a riesgo de morir para siempre. O sea, el que era eterno y el que vivía desde siempre, se arriesgó a morir eternamente, a dejar un vacío en el cielo. O sea, el que creó todas las cosas estaba dispuesto a morir eternamente, no solo a morir en la cruz, porque claro, cualquier persona dice, sí, murió en la cruz, y claro, murió, pero murió y esa muerte fue la garantía de la victoria. Pero aún así, incluso en ese momento, él no tenía la garantía de la victoria. O sea, fue algo por fe, netamente. Toda su vida fue por fe
y el ejemplo que nos deja a nosotros también para el día de hoy es de aceptar ese sacrificio, de aceptar en nosotros por la fe esa gracia que Él nos quiere dar para poder sobreponernos a cualquier prueba y a cualquier tentación. Hay poder en el nombre de Jesús para poder sobreponernos a la prueba y a la tentación. Hay poder en el nombre de Jesús para guardar los mandamientos. Y de eso se trata todo, de eso se trata todo y por eso es que es necesario que nosotros hoy en día estemos cada día alineados, que oremos, que leamos la Biblia, porque si no lo hacemos, cuando llegue el momento de la prueba, vamos a perdernos, vamos a perder, vamos a ser derrotados, porque nuestra fuerza no es suficiente. Y nos vamos a perder de esa maravillosa escena y de todas las maravillosas escenas que vamos a vivir allí en el cielo junto con todos los redimidos y junto con todos los ángeles, nuestro ángel de la guarda. Imagínense lo que sería conocer a tu propio ángel de la guarda y que él te cuente todas las veces que te salvó, todas las veces que te cuidó y te digo, oye, ¿te acuerdas cuando fuiste aquí y cuando hiciste esto? Bueno, yo estaba ahí, yo te cuidé, cosas que a lo mejor nosotros ni las tenemos ni en cuenta, pero que él estuvo allí por orden de Dios. Entonces, todas esas cosas que puedan permanecer en nuestra mente y que a pesar de que estemos en este mundo y de que tengamos que aún seguir, no sé, trabajando y haciendo cosas en este mundo porque estamos aquí, todavía nos quedan algunos años, pero que no perdamos de vista lo importante, que no perdamos de vista que hay un cielo por ganar y que hay muchas personas que aún no conocen este mensaje y que debemos entregárselo para que ellos también puedan gozar de ese cielo. Así que bueno, vamos a terminar con una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso nombre, Señor. Gracias te damos, amante Padre, porque tú nos has entregado a tu Hijo, Señor, de una manera increíble. Es maravilloso el estudiar todos estos temas, Señor, y poder recordar todo lo que estuvo en juego en su momento y el riesgo tan grande que corrieron como divinidad para que nosotros podamos tener acceso a esta salvación y para que nosotros también podamos ser partícipes de tu divinidad, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora a poder mantener siempre el recuerdo de todas estas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón para no apartarnos de ti, Señor, pese a cualquier cosa que pueda acontecer, para que no seamos absorbidos demasiado por este mundo, que nos olvidemos de lo importante y de lo elemental, Señor. Que podamos tomar decisiones hoy, si es que aún no hemos tomado la decisión de seguirte plenamente, de guardar el sábado, de poder cumplir tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad y que podamos hacer uso de tu poderosa gracia para hacerlo, Señor, porque solos no podemos, que podamos entender de que debemos someternos a ti en todo momento y que podamos ser librados de las tentaciones, Señor, y que podamos tener vivo en nuestra mente el recordatorio de orar 3 veces al día, de leer la Biblia todos los días, de mantenernos unidos a ti para no caer, Señor, y así de esa manera poder mantenernos firmes en la verdad y que podamos ser utilizados por ti de una manera poderosa, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje tan hermoso que nos has dado esta mañana y te quiero pedir que tú te quedes en los hogares de cada una de las personas que estuvieron aquí presentes en esta reunión. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.